entre Colombia y Ecuador y que se encuadre dentro del derecho de comercio internacional. Bueno, creo que antes que nada me gustaría, y bueno, la mayoría de ustedes debe conocerlos, pero simplemente para hacer una recapitulación de qué es lo que ha venido ocurriendo y les voy a ir también contando cuáles son las motivaciones detrás de la tasa que ha sido impuesto por el gobierno de Ecuador. Bueno, lo primero que nosotros, que la mayoría de ustedes conocen, es que nosotros somos parte de la Comunidad Andina de Naciones y como tal somos parte de una comunidad regional de varios países que están agrupados en América Latina y por lo tanto, a partir del Acuerdo de Cartagena, se promueve el libre comercio entre los países que conforman la Comunidad Andina, que son Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. A la luz del Acuerdo de Cartagena, existe una libertad en tránsito y en principio todos los países están prohibidos a imponer gravámenes o restricciones o imponer barreras al libre comercio de todos los productos que circulen entre los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones. Esa es como la primera y la principal regla y lo más importante que ustedes deben considerar al momento de analizar el tema de la tasa. Sin embargo, y esto no es la primera vez, no es el primer gobierno que ha impuesto una medida restrictiva al comercio o al libre comercio regional que debería primar a través a través del Acuerdo de Cartagena. Y Ecuador impuso a partir del 1 de febrero del año 2026 una tasa por control aduanero del 30%. Y de hecho, esta tasa se incrementó a partir del 1 de marzo del 2026 a un 50%. ¿Cuál es la motivación? Y eso en realidad es información pública. El presidente Daniel Noboa lo ha dicho en diferentes ruedas de prensa. Lo que dice es que busca salvaguardar la seguridad en el Ecuador, es decir, dada los escasos controles que existen en las fronteras y la droga que estaría ingresando al Ecuador y esa escasa colaboración que existe por parte del presidente Petro y su gobierno, Ecuador se ha visto obligado a imponer una tasa que sería del 30% que le va a permitir, según el presidente, a efectuar los controles en las fronteras de los productos que no solo vienen de Colombia, sino que son originarios de Colombia, porque así establece claramente la tasa en la resolución del SENAR. Entonces, esta tasa se ha impuesto a los productos y en realidad hoy por hoy todos los importadores y en realidad los productos que se importan de Ecuador son no solo producto terminado, sino existe también muchísima materia prima que ingresa al territorio ecuatoriano, están siendo grabados con esta tasa del 30%. Y en realidad en la práctica lo que ocurre es que si bien puedo continuar con mi proceso de nacionalización, no me van a otorgar la salida autorizada si es que no se paga esta tasa que la está recaudando el Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Eso un poco es el contexto de lo que ha ocurrido. Y antes de irme a hablar sobre la ilegalidad o qué es lo que opino sobre este tema de la tasa, primero quisiera explicarles cuáles son las motivaciones. Y que en realidad hay varias temas, hay varias capas que pudiesen ser analizadas, por qué el gobierno impone esta tasa. Y primero hay que pensar en el momento geopolítico que estamos viviendo. Ecuador se ha presentado y el presidente Daniel Noboa se ha presentado como un aliado estratégico y político del presidente Trump. Trump, por su lado, ha sido muy enfático y ha rechazado las conductas o ha sido ya es oposición, es opuesto al gobierno de Petro. Por lo tanto, esta es una forma de declararle su amistad al gobierno de Ecuador. Recuerden que hace poco también firmamos un acuerdo, que no es un TLC, pero es algo muy parecido que nos da ciertas condiciones de reciprocidad, cierta liberación de aranceles. Entonces, ahorita Ecuador está de luna de miel con Estados Unidos. Entonces, esto es una forma también de sumarse a esta oposición de Trump frente a estos gobiernos de izquierda. Debemos también recordar lo que ocurrió también con el presidente Maduro y todo lo que ha pasado. Entonces, todo esto tiene un tinte geopolítico de qué es lo que está persiguiendo que está persiguiendo nuestro presidente Daniel Noboa. Ese es el primer mensaje, aliado de Estados Unidos. Lo segundo, y también guarda relación con lo mismo, y es esta conducta y este combate con el narcotráfico. Recordemos, y al menos aquí en Guayaquil, yo estoy en Guayaquil, estamos viviendo un toque de queda porque el presidente, a través de su ministro del Interior, ha declarado que nuevamente está en guerra contra el narcotráfico y por lo tanto esta es una forma también
política de decir yo sigo combatiendo. Ese fue su discurso por el cual ganó la campaña, sobre todo en las ciudades donde tenemos muchos más problemas de seguridad. Entonces también es un mensaje institucional potente de yo sigo combatiendo el narcotráfico y esta es una de las medidas que he tenido que imponer para evitar que la droga siga ingresando a territorio ecuatoriano. Lo tercero es que aunque ustedes no lo crean, también hay un tinte de recaudación. Recordemos que si bien el presidente tiene mayoría en la en la Asamblea y pudiese crear leyes bastante rápidas, a diferencia de su antecesor, por ejemplo, que fue el presidente Lazo, donde no tenía mayoría en la Asamblea y era muy difícil para él lograr la aprobación de sus proyectos urgentes en materia económica. No es el mismo escenario, pero políticamente no se ve bien crear más impuestos. Y él sí tiene una presión muy importante de cumplir con sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Recuerden que el Fondo Monetario Internacional nos sigue haciendo desembolsos importantes de dinero y si bien con la tasa, pues no es que vamos a cubrir el déficit fiscal, sí es un flujo inmediato, sin necesidad de crear más impuestos, sin necesidad de que tenga un costo político en general en la población, sin necesidad de mandar una ley que tengan que ir a la asamblea, sin necesidad de ir a negociar con sus asambleístas. Es decir, no hay un costo político. Es muy fácil para un presidente porque tiene esa potestad, porque está dentro de sus competencias como ejecutivo, como presidente de una nación, imponer tasas, porque esto en realidad es un arancel que está disfrazado por una tasa, pero es parte de sus competencias y lo puede hacer sin un costo político innecesario. Obviamente esto está afectando a la industria, está afectando a muchas de las industrias aquí en Ecuador porque nosotros importamos mucha materia prima de Colombia y que por lo tanto hoy por hoy esto sí está afectando y en definitiva también afecta al consumidor final porque recuerden que esas tasas se trasladan hacia nosotros que somos los consumidores finales, pero no tiene un costo político inmediato, es mucho menos perceptible. Es más fácil hacer una recaudación a través de aranceles que no tienen un costo directo a nosotros, diferente cuando nos subieron, por ejemplo, el IVA del 12 al 15%. Entonces, estas son las razones fundamentales a través de la imposición de esta tasa por parte del gobierno de Ecuador. Y bueno, y esto obviamente ha tenido una respuesta por parte del gobierno de Colombia. Ellos también anunciaron una imposición de un arancel del 30% a, me parece, a 72 partidas y de hecho se hizo ciertas exclusiones o se restringieron las importaciones en Ecuador desde diferentes productos. Por ejemplo, se restringió el arroz, el plátano, la papa, etcétera. Entonces, ustedes pueden entender que también ha habido una respuesta. Esa ha sido un poco nuestra guerra criolla, la guerra entre Trump y China. La hemos trasladado a nuestra guerra criolla ecuatoriana latinoamericana, que es entre gobierno y Colombia. Esto en realidad es lo que está ocurriendo. Así que esa es entre la parte, digamos, la realidad, el contexto político, geopolítico, para que ustedes entiendan por qué el origen de esta tasa. Pero ahora ustedes como abogados o futuros abogados y mis colegas que me acompañan, eso también tiene un tinte jurídico muy importante. Y es que en definitiva, Ecuador, por más gobierno soberano, no puede imponer restricciones o gravámenes que supongan barreras a la libertad de comercio porque somos signatarios y somos del Acuerdo de Cartagena y somos parte de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo tanto, estamos imposibilitados de imponer gravámenes de manera unilateral sin que exista una justificación o un procedimiento. Y esta no es la primera vez que ocurren. Recuerden que en el año 2017 el presidente Moreno impuso ya una tasa por control aduanero que era de 10 centavos que la Secretaría General de la CAN declaró que era ilegal y que rompía las normas de la Comunidad Andina porque si era una barrera al comercio exterior, se probó que no era voluntaria, que no había una contraprestación de un servicio y que por lo tanto le ordenó al gobierno de Ecuador dejar sin efecto y que deroga en la tasa de control aduanero. Ustedes se pueden imaginar que una tasa del 30% es en definitiva un arancel oculto y que por lo tanto está en contra de las normas comunitarias. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y no sé cuánto tiempo me quede, pero en todo caso, ¿qué es lo que está pasando actualmente en el contexto? Es importante señalar que Colombia presentó ante la Secretaría General de la CAN una solicitud que buscaba que dicho órgano comunitario
considerara que esta tasa en cuestión era un gravamen o una restricción al comercio regional. Esta ya está calificada, es decir, ya hay un procedimiento que está en curso. Seguramente va a haber una resolución de la Secretaría General de la CAN, va a pronunciarse sobre el tema, sobre este tema. Sin embargo, el gobierno de Ecuador puede presentar posteriormente un recurso de reconsideración en contra de esa resolución si es que se declara que viola el comercio, la libertad de comercio, lo cual obviamente creo que es bastante obvio que va a ocurrir aquello, puesto que esto no es una tasa, es un arancel. Y ¿cuál sería la última opción del gobierno del Ecuador? Bueno, si es que no cumple, se pudiese presentar una demanda de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia Andina. Este sería un poco lo que está ocurriendo. Ya hay un procedimiento que se está ventilando. Recordemos que este procedimiento ya pasó con la tasa de control aduanero y el gobierno tuvo que dejar sin efecto esta medida, a pesar de haber presentado un recurso de reconsideración, no fue, digamos, no se dio paso a la reconsideración por parte de la Secretaría General de la CAN. Y vámonos un poco más atrás. No sé si ustedes recuerdan en el año 2008 o 2009, no recuerdo exactamente el año, pero el presidente Rafael Correa impuso salvaguardias cambiarias a las importaciones de Perú y de Colombia, alegando una afectación gravísima al comercio en Ecuador por el tema de la tasa de cambio del peso colombiano y del sol, en este caso peruano. Sin embargo, tampoco se dio paso a esa salvaguardia cambiar. Y de hecho, recuerdo que en la resolución de la CAN, que la tuve que leer para algunos casos que tuve, se decía que había un pago indebido de por medio. Entonces, en realidad, ya tenemos mucha experiencia en esto. Yo creo que el presidente y la gente que lo rodea sabe que es muy probable que la Secretaría General deje sin efecto la medida, como ha ocurrido siempre en el pasado con las salvaguardias de Correa, con la tasa de control aduanera del presidente Lazo, que era apenas de 10 centavos y aún así se dejó sin efecto. No se puede pensar algo distinto con una tasa que actualmente está en el 50% cuando es evidente que es un arancel y rompe todo principio de tasa de nuestra doctrina y de toda la jurisprudencia que existe no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional. Así que esos serían mis primeros comentarios. Creo que estoy bien de tiempo, así que muchísimas gracias y si tienen más preguntas, pues continuamos con el conversatorio. Muchísimas gracias, Yanela. Apreciamos muchísimo em, tus comentarios y más bien me parecen extremadamente interesantes. Eh, con ello, ahora sí le voy a dar la palabra a Mateo para que continúe esta ponencia. Muchas gracias. Buenas noches con todo el público presente, con Yanela, con Diego, con el equipo de la Pro Review. Em, el tema que hoy nos aboca resulta por demás interesante y un poco Yanela ya lo ha ido comentando en relación al aspecto geopolítico y cómo se ha ido encauzando y las motivaciones que han tenido respecto de esta tasa. Y eso un poco nos apunta a que nosotros tengamos presente tal vez algunos antecedentes, y es el hecho de que la frontera norte de Ecuador es una zona de tensión y conflicto. ¿Y esto debido a qué? A que existe una convergencia de las disidencias armadas, por ejemplo en el caso de las FARC, de grupos delictivos desde el Ecuador, presencia del narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, trata de personas, contrabando, entre otros. En este sentido, diversos organismos internacionales han catalogado la frontera en Colombo ecuatoriana como un espacio en el que operan economías ilegales y que se encuentran interconectadas en ambos países. En los informes, por ejemplo, que han sido elaborados, se ha señalado que estas disidencias de las FARC y las bandas criminales ecuatorianas mantienen acuerdos ¿para qué? Para el tráfico de cocaína, de armas, de drogas en general, de mantenimiento de minería ilegal, de contrabando y movilidad humana. ¿Y esto por qué se debe? Y eso es necesario que nosotros lo tengamos en cuenta. Nace por la infraestructura portuaria que posee Ecuador. En ese sentido, pues nuestro país se ha convertido en un gran punto de distribución de droga, mientras que Colombia se mantiene como un país productor de la misma. Es así que estas drogas ingresan desde Colombia por zonas como por ejemplo Esmeraldas, Carchis o Cumbíos, donde estos grupos armados de ambos lados, desde Ecuador y Colombia, utilizan la frontera para almacenar,
porque sirven, ¿no? Y tienen como tal lugares específicos en los cuales mantienen estas drogas, de igual manera para el tránsito y a su vez también para refugio. Entonces, ¿eso qué nos apunta? A que estas organizaciones han confeccionado redes transnacionales que conectan tanto la producción, el transporte y la exportación de droga. Es por ello que inclusive diversos organismos confluyen en señalar que la frontera norte funciona como una especie de corredor estratégico dentro del tráfico global de droga. Y específicamente, ¿de qué? ¿De cuál? De cocaína. ¿Por qué? Porque Colombia viene a ser uno de los mayores países, si no es el mayor, productor de cocaína. Por ejemplo, em, la Oficina de Drogas de las Naciones Unidas ha mencionado o califica sobre todo a Ecuador como un punto clave para el aumento del tráfico de cocaína desde Colombia. Entonces, desde el lado colombiano hay que entender quiénes se encuentran detrás de esta gran producción de sustancias que ingresan al Ecuador y en el caso puntual, quiénes mantienen una mayor presencia desde el lado colombiano es comandos de la frontera, quienes dominan justamente la frontera colombo-ecuatoriana. De acuerdo con informes de inteligencia, esta organización ha hecho que no traspasen otro tipo de grupos eh, ecuatorianos hacia Colombia, a su vez que otras bandas desde Colombia no se apoderen, por ejemplo, de las zonas fronterizas. Y esto pues lo que ha ido realizando es que más bien se realicen acuerdos entre estas organizaciones colombianas y ecuatorianas para el tráfico de estupefacientes. Entonces, al tener este tipo de organizaciones que obviamente permean la vida, por ejemplo, de las comunidades, ¿por qué? Porque les obliga a rediseñar cómo ellos viven. Por ejemplo, tienen amenazas constantes, hay captación de menores para que se inmiscuyan en este tipo de actividades, para que hayan también campaneros, venta de suministro bajo coerción a estas organizaciones, entre otros. Entonces, teniendo en cuenta nosotros aquello como antecedente, es necesario tal vez recapitular cuáles son las consideraciones que constan tanto en la resolución 06 y 017 emitidas por el SENAE, que manifiestan que se ha identificado una omisión sistemática en los controles de salida de las mercancías de la República Colombiana, trasladando de forma injustificada la carga operativa, el riesgo fiscal y los costos de inspección al Estado ecuatoriano ante esta ausencia que resulta imperativo establecer, por lo que resulta imperativo establecer una tasa de control aduanero sobre las mercancías que ingresan al Ecuador desde la República de Colombia. Y esto con miras a qué? A poder cumplir con una medida de seguridad nacional y sobre todo suplir tal vez esta carencia que puede haber de fiscalización. Entonces, claro, si es que nosotros nos vamos al artículo 1 de la resolución, pues se manifiesta que lo que busca es justamente establecer esta especie de control a todos aquellos productos originarios o que provengan de Colombia. Entonces, teniendo en cuenta aquello y que lo vamos a abordar más adelante, es el hecho de que, claro, se lo crea como una tasa por servicios aduaneros, pero es necesario tal vez ahí hacer una precisión técnica de lo que debemos entender como tasa y lo que realmente está sucediendo. Y un poco ella, Nela, ya lo ha comentado, y es el hecho de que al final del día esta política implementada por el gobierno ecuatoriano y que consecuentemente ha tenido una reacción por parte del Estado colombiano, es esta especie de guerra arancelaria como tal que se busca a un nivel mucho más pequeño que el que es ejecutado por Estados Unidos, pero que no o trastoca la naturaleza de la tasa. ¿Y esto por qué? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que, de acuerdo a lo que ya se ha dicho cientos de veces en la doctrina, diversos juristas, inclusive en sentencias, es que las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización del dominio público, por una parte, o en su defecto, ante una actividad específica que afecte o beneficie de algún modo particular al sujeto pasivo. Entonces,
Estas tasas en principio deberían estar vinculados a un accionar estatal y por lo tanto debería haber o bien la prestación de un determinado servicio público o la ejecución de una actividad o en su defecto la utilización privativa o especial de algún espacio público. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que la tasa debe existir una contraprestación, mas no puede nacer como una retaliación hacia un posible o una escasa o escaso control por parte del Estado colombiano en cuanto a el control que deberían efectivamente ejecutar. Y aquí un poco los principios que sobre todo abundan en el tema de la tasa son específicamente tres. El primero de estos es el principio de provocación, que lo que busca es que el hecho generador se produce ante una actividad concreta que puede realizar el Estado. Segundo es el principio de recuperación de costos, porque al final del día lo que busca la tasa o a lo que va enfocado es a cubrir el costo que pudiera desembocar o incurrir el Estado en razón de la prestación de este servicio. Es decir, que no busca generar una utilidad, que como bien ahí ya lo comentaba Yanela, se trastoca porque pareciese que en el fondo también existe una intención recaudatoria a efecto de engrosar las cifras de recaudación del presente año, tomando en cuenta o partiendo del hecho que en el 2025 cerramos con un déficit fiscal de alrededor de 5.300 millones, sin tomar en cuenta inclusive los intereses que se pagaron en el 2025, alrededor de 4.000 millones por préstamos de organismos internacionales, y el déficit que tenemos a nivel macro, que borda alrededor de los 21.000 millones. Como tercer principio es el principio de equivalencia. Y aquí de este principio se desprende que el valor de la tasa pues debe ser equivalente a la cuantía que la actividad pública tiene que incurrir, que un poco lo hemos comentado. Entonces, tomando en cuenta tal vez este bemol que tiene o la falencia que puede tener esta tasa, dado el contexto social, político, económico que tenemos con Colombia, pues al haberse establecido esta tasa, tuvimos la misma reacción por parte del Estado colombiano. Y en ese sentido, pues Colombia anunció medidas similares y empezó a cobrar el mismo porcentaje, el 30% a partir del 1 de febrero. Actualmente nos encontramos con tasa del 50, perdón. Y esta primera medida tomada por el Estado colombiano alcanzó al menos a 23 partidas arancelarias, que se encuentran agrupadas en 73 subpartidas correspondientes, por ejemplo, a bienes agrícolas, alimenticios, industriales, manufactura, un poco apuntado hacia materias primas inclusive, con lo cual se tenía alrededor de unas 234 subpartidas ecuatorianas que estarían afectadas. Con el nuevo decreto emitido por el Estado colombiano, de esas 234, pues baja a 199 subpartidas, lo que representa alrededor del 48% de las exportaciones desde Ecuador hacia Colombia. Y aquí es necesario que nosotros tengamos en cuenta que existe un déficit de la balanza comercial. Por ejemplo, en el 2023 hablábamos que la balanza comercial del déficit era de alrededor de 1.100 millones, 2024 839 millones, 2025 850 millones. Entonces, aquí un poco también lo que nos apunta que nosotros tengamos en cuenta es qué tan prudente pudo haber sido esta medida, tomando en cuenta que Ecuador importa más que lo que realiza Colombia, de modo que se genera este déficit. Y no solo eso, sino que nosotros al tener productos ecuatorianos que se encuentran afectados, evidentemente para los colombianos van a resultar más caros, de modo que la conducta habitual que deberá suceder es que dejen de consumir o busquen eh, otros proveedores de otros países que puedan suplir a efecto de contrarrestar este golpe que van a tener. Y también tenemos otro efecto a nivel de Ecuador, y es el hecho de que nosotros al importar una gran cantidad de materias primas que nos sirven para ya productos más elaborados, también demanda a que las compañías ecuatorianas busquen de igual manera sustitutos, pues caso contrario significará que el precio de venta al consumidor final incremente. Entonces, tomando en cuenta este
déficit de la balanza comercial, de los productos que se han visto afectados. Tenemos que son alrededor de 1.130 productos ecuatorianos afectados, casi 600 empresas que se ven afectadas por esta medida. Y si es que nosotros lo vemos ya a nivel macro y que ha sido presentado de acuerdo a las cifras recabadas por FedExport, de acuerdo a a las cifras del Banco Central, el 47% es materia prima. Y ahí nosotros tenemos como ejemplo que tuvimos a manera en el tema de cosméticos, se importaron casi 190 millones, por otra parte, productos farmacéuticos 124 millones, partes de vehículos 120 millones, plásticos y manufactura 116 millones. Entonces, vemos que existe efectivamente una afectación y de igual manera, si es que nosotros vemos en relación a las exportaciones, ¿qué tipo de productos son los mayormente afectados? Tenemos pescado procesado, aceites y grasas, tableros de madera, camarón, plástico, caucho, entre otros. Mientras que los bienes que nosotros importamos, la mayor cantidad de estos vienen a ser medicamentos, energía eléctrica, productos de belleza, autos, insecticidas, entre otros. Entonces, si es necesario que antes de tomar una medida en este sentido, se analice cuál puede ser el efecto que van a tener los productores y los empresarios ecuatorianos, por el simple hecho de que existe un déficit de la balanza comercial, lo cual ha repercutido gravemente en la producción que puedan tener y que demanda a que inclusive muchas relaciones de años, tomando en cuenta que Colombia ha sido un aliado estratégico para varias industrias en el Ecuador, que se tengan que reformular nuevas relaciones comerciales con otros terceros. Tal es así que, por ejemplo, si es que nosotros vemos lo que está pasando ahorita desde el lado colombiano, es que ya vamos, si mal no estoy, el día de hoy son 11 días de paro. Eso representa, de acuerdo a la información que ha dado la Cámara Colombiana de Transporte, de pérdidas de más de 5 millones diarios, solo por el simple impedimento. Y esto también tiene un efecto colateral, y es que en principio este tipo de productos que transitaban bajo una vía legal empiecen a transitar bajo vías de contrabando. Entonces, pareciese tal vez que la medida adoptada viene a ser contraproducente y más sumado que, como lo comentaba Yanela, contraviene el marco de la comunidad andina. Ahora, ¿qué efecto eso puede tener, dadas o la implicancia de la imagen política de ambos presidentes? Por ejemplo, tenemos que Novoa a enero del 2026 tenía una popularidad del 47%. En febrero, posterior a estas medidas, descendió, de acuerdo a algunas calificadoras, del 38 al 40%. Y no solo eso, sino que si es que lo vemos ya desde el lado colombiano, tenemos que tener en cuenta que el 31 de mayo ya son elecciones presidenciales. Entonces, todo esto apunta a que pareciese que no es una medida adecuada por parte del Estado ecuatoriano. Y no solo eso, sino que aquellos valores que hubieran sido pagados en razón de esta tasa podrían ser recuperados por el simple hecho de que contravinieron este marco andino y que seguramente eh, se resolverá en el sentido de que Ecuador incumplió como tal estos compromisos. Entonces, esos son algunos de los puntos que se los tiene que tener en cuenta desde cómo se estructura una medida económica de carácter tributario y aduanero a efecto de mitigar cualquier tipo de situación adversa que se pueda generar, que como vemos, en principio todo apunta a que no hubiera sido una medida adecuada. Eso es en cuanto a lo que de mi parte les quería comentar. Si tienen alguna inquietud adicional, lo comentamos a posterioridad, una vez que esto se ha complementado también con la intervención de Diego. Les agradezco mucho.
Muchísimas gracias, Mateo. Tal como corresponde, le doy la palabra a Diego para que proceda con su presentación. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo sí voy a tener un poco de ayuda audiovisual. No sé si alguien me pueda confirmar si pueden ver perfectamente mi presentación. Sí se logra ¿Sí? ver, Diego. Ah, excelente. Bueno, muchas gracias nuevamente, sobre todo a la USFQ Law Review. El trabajo que hacen es muy bueno y sobre todo para la difusión de estos asuntos tan importantes. Quiero hacer un pequeño disclaimer. Cualquier comentario que, digamos, haga referencia en esta conversación con ustedes no es estrictamente un comentario político o de índole político o de queja o de postura, digamos, ideológica o política en ningún sentido. La intención de esta presentación es estrictamente, digamos, de discusión jurídica académica, ¿no? Entonces, con eso dicho, tengo para ustedes un poco el enfoque de en dónde estamos actualmente, digamos. La Comunidad Andina de Naciones es una equivalencia digamos, de estructuras comunitarias, valga la redundancia, comunes entre países que geográficamente comparten una cercanía y que también tienen idiosincrasia similar. El caso de la Comunidad Andina se puede asemejar muy fácilmente con la Unión Europea, no tanto con otras ligas de naciones en el mundo. Por eso más adelante vamos a ver ejemplos de qué está pasando en la Unión Europea o qué ha pasado en equivalencia en la Unión Europea, digamos, también cuando existen estas regulaciones interpaíses que pretenden regular el comercio exterior de alguna manera. Un poco este es el camino que vamos a seguir. Vamos a ver un poco el contexto de esta tasa, el marco jurídico, en qué consiste el sistema de la Comunidad Andina de Naciones para la resolución de controversias interpaíses, algunos precedentes de la Comunidad Andina de Naciones, digamos que ya ha pasado, aunque Yanela lo dijo con anterioridad, algunos casos que se han presentado ante esta instancia regional, algo de derecho comparado con la Unión Europea, Mercosur y la Organización Mundial del Comercio, un poco abrir la pregunta un poco más académica de si es que en efecto la seguridad como concepto es una excusa para establecer aranceles. Creo que hemos repetido hasta la saciedad que esto es un arancel y no una tasa. Eh, y bueno, las últimas reflexiones y mensajes clave. Esto empezó el 21 de enero en Davos con el presidente Noboa diciendo que iba a imponer la tasa, originalmente el 30%, la tasa el 26 de febrero sube el 50% y estamos ya desde el 1 de marzo con la tasa del 50% exigible y actualmente no hay hubo un intento, digamos, de diálogo diplomático entre cancilleres de Ecuador y Colombia, no fue fructífero. Entiendo de que va a existir en los próximos días o semanas una reunión nuevamente interpaíses en Lima y esperemos que, bueno, obviamente los canales diplomáticos sean los idóneos para la resolución de este conflicto. Es muy similar a lo que pasa con Estados Unidos a la fecha. La utilización de estos gravámenes o de estas imposiciones arancelarias, como tienen un efecto socioeconómico y macroeconómico importante, los presidentes siempre lo voltean a ver. Entonces, definitivamente las afectaciones son muy importantes, por ende, eh, hay mucha presión, digamos, de la economía local y con esto esa presión pues va generando esos incentivos o estímulos políticos para que se consigan los objetivos finales. En este caso, el objetivo escondido, bueno, no escondido, porque fue dicho directamente que es una tasa, digamos, impuesta para, digamos, atender el asunto de seguridad en frontera. Pero a la larga, y esto es en lo que nos conviene a nosotros analizar, digamos, como expertos o como estudiosos del derecho o de la norma,
es, en efecto, una tasa desde un punto de vista tributario aplica para esto primero y segundo, la seguridad como concepto puede ser un motivo para establecer una tasa, ya lo explicaba muy bien mi predecesor, decía, bueno, la tasa por concepto es una contraprestación tributaria que se cobra en la utilización de un bien público o cuando uno recibe un servicio público, ¿no? Típico ejemplo de la tasa de recolección de basura o de la utilización de un poste, digamos, en una acera pública, ¿no? Que es la utilización de un bien público. Eso puede generar una contraprestación, esa contraprestación se llama tasa y allí es donde, digamos, pudiéramos aplicar la tasa desde la noción doctrinaria regular. Poco los impactos económicos, aunque ya se habló un poco de esto, hay 69, menos 69% de importaciones desde Colombia, 7.600 importadores afectados, 5 millones semanales. Uno de los datos que recogía yo mientras hacía el análisis de esta investigación, para esta presentación, perdón, es que uno de los sectores que más se afecta para esta, en virtud de este impasse entre Colombia y Ecuador en materia de comercio exterior, y se ha visto mucho en las noticias, es la importación de equipos para diálisis, es decir, para pacientes renales. Eh, Esto es algo súper preocupante, ¿no? Porque el paciente renal es un paciente crónico y bueno, definitivamente las enfermedades crónicas tienen un tratamiento especial, incluso a nivel legal en Ecuador. A mí me gustaría ver a la legislación, entiéndase los órganos legislativos, ¿no? El presidente como colegislador y el legislativo a través de la Asamblea Nacional haciendo más y mejores normativas que permitan incentivar la producción local que este tipo de normativas que estiradas, digamos, en conceptos, lo que pretenden simplemente es frenar el libre comercio por el cual nació el Acuerdo de Cartagena y por ende la Comunidad Andina de Naciones. Eh, y bueno, también los otros efectos, ¿no? La suplencia de un delito por otro, ¿no? Se previene, se quiere prevenir el narcotráfico digamos, la libre movilidad de armas, por ejemplo, en frontera, pero se incentiva el contrabando, que es precisamente lo que sucede cuando existen estas restricciones arancelarias o arancelarias a nivel de los países. Entrando ya un poco en materia jurídica de Comunidad Andina, el acuerdo, digamos, que regula el libre comercio entre los países de la Comunidad Andina, los principales artículos que vamos a ver, básicamente es el artículo 71 que establece el programa de liberación cuyo objetivo es eliminar pues todos los gravámenes y las restricciones que afecten a la importación de productos originarios de cualquier país miembro. Esto es un mandato vinculante. El artículo 72 es el artículo que va a definir el concepto de gravamen y lo define muy amplio, no solamente derechos aduaneros, sino cualquier recargo o efecto equivalente que sea fiscal, monetario o cambiario, ¿no? Entonces allí estamos viendo, digamos, la clave, digamos, de esta redacción es cuando dice efecto equivalente, es decir, cualquier barrera arancelaria, incluida aquellas políticas para arancelarias. Ahora, hay una excepción muy importante, es que la norma exceptúa, digamos, de esa definición de gravámenes a las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados. Es decir, ese es el concepto por el cual el gobierno ecuatoriano está implementando la tasa. Dice, no, sí es tasa porque, perdón, no es ilegal la implementación de la tasa por seguridad en virtud de que no estoy infringiendo las normas de la comunidad andina porque no estoy implementando un arancel. Es una tasa. Entonces, definitivamente, si es una tasa, lo puedo hacer porque no está en el marco del régimen comunitario o de la normativa comunitaria, pero nuevamente aquí viene nuestro análisis de, pero si una tasa es la contraprestación
al beneficio de un servicio público, a la utilización o explotación de un bien público, donde se encuentran esos conceptos con esta tasa que se crea por asuntos de seguridad, ¿no? Entonces, definitivamente es la pregunta clave que nos hacemos para este análisis. El artículo 73 le otorga a la Secretaría General de la CAN la competencia para calificar de oficio o petición de parte si una medida unilateral como la de Ecuador constituye gravamen o restricciones al comercio comunitario. Y bueno, la pregunta precisamente que cierra esta lámina es bastante clave, ¿no? Un recargo del 50% ad valorem es sin una correlación atada, digamos, a un servicio prestado por el Estado, aplicado discriminatoriamente por un solo país, es decir, de forma unilateral, puede calificarse como tasa por servicio. Esa es la pregunta jurídica que desgranada correctamente nos va a hacer entender que, digamos, tributariamente hablando, la implementación de la tasa no guarda relación con los conceptos doctrinarios de lo que conocemos como tasa y es simplemente un mecanismo estirado que pretende, digamos, objetivos políticos. Un poquito de cómo funciona el sistema de solución de controversias a nivel de la CAN. La CAN no es un foro de negociaciones, no es un yo le digo, no es un foro romántico donde vamos a discutir, digamos, posturas, sino que es una comunidad de derechos. O sea, se basa en normas que los países han acordado previamente para manejar un sistema jurisdiccional supranacional, es decir, que va más allá de sus normas internas. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como existe un Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, por ejemplo. Dicho sea de paso, el Tribunal de Justicia tiene sede en Quito. Es la tercera corte internacional más activa del mundo, después de precisamente la Corte Europea de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Como un buen ejemplo de una comunidad de naciones. El procedimiento en nuestro caso funciona de la siguiente manera. Pues Colombia presentó su solicitud de calificación de gravámenes bajo la decisión 425 de la CAN. La Secretaría General admitió el 16 de febrero y tiene aproximadamente 45 días hábiles que podrían extenderse 10 días adicionales para emitir su resolución. Si la tasa es calificada como prohibida, pues entonces establecerá una resolución que ordena su retiro inmediato en un plazo máximo de 30 días. El retiro tiene que venir, por supuesto, del Estado que le implementa, en este caso Ecuador. Ahora, la pregunta muy importante para ustedes es ¿qué valor tiene esta resolución? En derecho andino rigen algunos principios importantes y es primero la supranacionalidad, es decir, la norma andina funciona como un tratado internacional. Ya ustedes conocen la pirámide de Kelsen mejor que yo y definitivamente conocen que una norma supranacional va a tener una prevalencia sobre el derecho interno. Segundo, no requiere de incorporación legislativa, es decir, no tiene que pasar esta sentencia o resolución, perdón, de la comunidad andina con una aprobación por parte del órgano legislativo nacional, en este caso la Asamblea, y tiene efecto directo, es decir, tiene que aplicarse inmediatamente. Ahora, vamos a ver más adelante que Ecuador, estos son datos de la comunidad andina, ha incumplido 12 dictámenes a la fecha, ¿no? Un poco la practicidad sobre si se implementan o no se implementan las resoluciones es algo de un análisis diferente, ¿no? Pero bueno, en todo caso, jurídicamente es como así se regula y así se maneja el tribunal, perdón, la comunidad andina y luego el tribunal. En el punto 4 de la presentación, en el paso 4 de la presentación, ven ustedes que hay un recurso o un recurso puede ser de aclaración, ampliación o un recurso de nulidad. Este ya se mira ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Cabe la pena decir que la presentación del recurso no suspende los efectos de la resolución de la Secretaría General y puede existir una acción de incumplimiento en el caso de que el país no la acate. Un poco allí los países, los gobiernos manejan los tiempos para que obviamente, digamos, la medida tenga una vigencia suficiente que pretenda crear ese efecto político lo más, digamos, presionante posible para que se lleguen a acuerdos previos. Obviamente cada día cuenta, ya vimos que son casi 5.25 millones de dólares en afectaciones semanales
Entonces, definitivamente la presión social, la conmoción social y económica, pues tiene su impacto significativo. Hay algunos precedentes previos de los cuales les quería comentar y traer brevemente. Hubo un caso entre Venezuela y Colombia en su momento cuando Venezuela era miembro de la Comunidad Andina con relación al café tostado. Venezuela prohibió la importación del café tostado colombiano por razones de proteger su industria nacional del mismo producto. eh, y el tribunal terminó fallando a favor de Colombia, indicando que no importa qué justificación interna se invoque, las restricciones unilaterales al comercio intercomunitario se encuentran prohibidas, sobre todo si esto pretende calificarse como un gravamen. Nuevamente, no aplica bajo ley comunitaria la prohibición si se trataran de tasas, ¿no? Pero bueno, deberían ser naturalmente tasas para que tengan un asidero, de lo contrario sería simplemente la utilización semántica de la figura para esconder un gravamen, y eso sí está prohibido según Lacan. Lo segundo, Ecuador, como les decía, contabiliza 12 casos de desacatos a fallos del Tribunal de Justicia. Entonces, digamos, hay un patrón, digamos, documentado que se podría invocar por parte de la contraparte, en este caso Colombia, como para pedir una medida cautelar, pero lo que quiero decir es que no es tan práctico al final del día esta medida o esta instancia. Bueno, y tercero, también un caso entre Colombia y Ecuador con relación al producto de papeles suaves. Eh, eh, la decisión de igual manera estableció digamos, una libre competencia y, digamos, demuestra que el tribunal andino sí puede resolver este tipo de conflictos. Brevísimamente, un caso de jurisdicción comparada, en este caso la Unión Europea. El caso emblemático más importante es lo que se denomina la fórmula Dasonville, que es básicamente ustedes pueden ver allí el análisis de la fórmula en un esquema de IRAC. Eh, el problema legal es un certificado de origen para productos que circulan en la Unión Europea, es una restricción al libre comercio. En este caso se trataba de whisky escocés, si no me equivoco. Básicamente, y esto pasó en Bélgica, la ley de Bélgica existía un certificado oficial británico, casi imposible de conseguir en ese entonces, cuando el producto ya estaba dentro de la Unión Europea. Entonces, eh, la fórmula Dasonville o el caso Dasonville es básicamente un tribunal, es una resolución del Tribunal Europeo de Justicia en donde falló a favor de Dasonville, declarando que la ley belga que pedía, digamos, este certificado oficial que termina siendo una medida para arancelaria, era una restricción injustificada al libre comercio. Pero hay algunas excepciones por seguridad pública, es decir, la Unión Europea entre sus países por seguridad pública sí podría, digamos, establecer excepciones digamos, al comercio. Sin embargo, no es simplemente por la libre disposición del gobierno de turno del país de la Unión. Debe tener un test de proporcionalidad. En este caso, las tres variables de proporcionalidad son, sí, el test de aplicabilidad, que vendría a ser la proporcionalidad de la medida, la necesidad de la medida y la no discriminación. Bien, algo más de comparación, Mercosur y OMC. Voy a pasar esto rápidamente. En el caso de Mercosur, un caso entre Argentina y Brasil con relación a licencias previas de importación exigibles por Brasil. De igual manera, el protocolo de Olivos lo regula a nivel de Mercosur. Lo único malo de Mercosur es que no es un tribunal propiamente dicho, sino que es como una especie de centro de arbitraje, en donde el laudo, digamos, del Tribunal Permanente de Revisión con sede en Asunción, Paraguay, va a emitir un laudo y finalmente ese laudo tiene que ratificarse a nivel de la legislación, perdón, de la justicia interna. Entonces el laudo llega al país y la justicia del país tiene que resolver, ¿no? Digamos, ejecutar el laudo, que es lo correcto de decir. En el caso, y esto es súper importante, este probablemente es el más importante que quiero traer a colación, el artículo 21 de los General Articles of Trade and Tariff de la OMC,
el caso de Ucrania y Rusia en el 2019, cuando empezó la guerra, se interpretó por parte de la OMC, de un comité especializado, de que los paneles de, de la OMC sí podían revisar excepciones cuando se trataban de asuntos de seguridad, ¿no? Entonces, una excepción requiere un tiempo de guerra o grave tensión internacional, como por ejemplo la de Rusia con Ucrania, con lo cual dieron paso, digamos, a la imposición de gravámenes, digamos, por esos motivos. Y finalmente, un caso que es muy conocido, el del acero aluminio. En los Estados Unidos establecieron muchísimas restricciones de importación para el acero y aluminio, pero se trató de un exceso de capacidad productiva, es decir, tenían mucha oferta, y para evitar, digamos, la disminución de precios, establecieron restricciones. Entonces, no había razón dentro del derecho, digamos, del comercio exterior para establecerla. Vean ustedes cómo esto no es algo aislado. El comercio exterior es tan importante para la macroeconomía de un país y para el sistema jurídico de un país, que se utiliza como moneda de cambio para presiones políticas. Nuevamente, el test de viabilidad, la necesidad, si es que el arancel es la única herramienta, esa es la pregunta que nos hacemos, si es necesario. Si el 50% es proporcional al objetivo, 50% diera la sensación que no es tan proporcional, pero bueno, eso ese análisis se hace de forma técnica. Y la no discriminación, es decir, ¿por qué a Colombia, no? ¿Por qué no a Perú? Si en Perú existen problemas similares, probablemente, ¿no? Um, ¿Por qué no México si hay mucha importación, digamos, por ahí de ayuda, digamos, transnacional para el narcotráfico, digamos? Entonces, esta no discriminación atiende ese tipo de variables. Entre las conclusiones, bueno, la tasa de seguridad es jurídicamente un gravamen. Um, la excepción de seguridad no es carta blanca, es decir, no puedo simplemente decir, por razones de seguridad, puedo ya imponer, digamos, una tasa que no es tasa, sino que es arancel, pero la pongo tasa porque el arancel no se puede por comunidad andina. Bueno, la CAN tiene herramientas para resolver, pero honestamente no son herramientas efectivas. La practicidad de esas resoluciones es, primero, demorada, y segundo, difícil de aplicar cuando tienes un historial de un país incumplidor de los dictámenes. Los principales perjudicados son los ciudadanos, porque esto no es una regla, pero definitivamente los importadores lo que hacen es cargar, digamos, digamos, el importe, digamos, de ese mayor valor al cliente final, al consumidor final. Y por supuesto se necesita un diálogo siempre interpaís, no una escalada arancelaria. Bueno, muchísimas gracias en mi presentación y estamos abiertos a preguntas. Muchísimas gracias, Yanela, Mateo y Diego. Realmente me ha parecido que sus ponencias han estado extremadamente interesantes y sobre todo nos han dado a todos una perspectiva nueva y una perspectiva que usualmente no todos conocemos acerca de la tributación y de todas estas cuestiones existentes entre Colombia y Ecuador. Ahora bien, tal como les había mencionado, existen muchas preguntas en el chat y quería preguntarles, y ahí se pueden organizar quien quisiera responder. Em, la primera pregunta es, ¿consideran que este conflicto, es decir, el conflicto entre Colombia y Ecuador, puede tener efectos persistentes en la confianza entre socios comerciales, incluso más allá del impacto económico inmediato? No sé quién quisiera responder. Tal vez, Diego. Ahí está, Sí, Mateo. ok, no nos peleemos. Bueno, la pregunta es un poquito etérea, ¿no? Definitivamente cualquier conflicto, sobre todo de socios comerciales importantes, va a tener un efecto fundamental. Eh, vamos, Colombia, después de los Estados Unidos, es uno de nuestros principales socios comerciales, digamos, que sostienen precisamente esa balanza de pagos de la cual hablaba Mateo con anterioridad. A nadie le conviene. Escuchaba, no sé si era Mateo o Ayanela, pero esto es una receta muy similar a lo que Estados Unidos está implementando en el mundo. Eh, pero la razón por la que el comercio exterior tiene una incidencia muy, muy grande es porque es como la primera pieza del dominó,
que precisamente involucra una serie de otras piezas que van cayendo en cascada, y es que macroeconómicamente tiene un efecto brutal. Entonces, a nivel de socioeconómico. Entonces, va a generar presión indudablemente y va a tener otro tipo de problemas. O sea, vimos que el asunto arancelario luego se escaló en el tema de que Colombia estaba reconsiderando vendernos energía, que es muy importante para nosotros en época de estiaje. Nosotros le pusimos en cambio un mayor valor, casi el 900% más en el costo de la utilización del oleoducto. Vemos cómo se va escalando en otros aspectos que sí son un poco más difíciles, ¿no? Pero leí una noticia que en cambio Ecuador y Colombia están muy bien en asuntos de cooperación de seguridad. Bueno, entonces sí se nota en cierto grado de madurez en que determinadas variables de conflicto no tienen que mezclarse con otros, pero para responder específicamente la pregunta, yo creo que cuando se toca el comercio exterior de las naciones, incluso pasa con Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, cuando se toca el comercio exterior de las naciones, el efecto es dominó y por ende va a implicar una escalada muy importante. Mateo, me di cuenta que abriste tu micrófono. No sé si quisieras aportar algo a esa respuesta. Sí, por supuesto. Creo que en ese punto es necesario tomar en cuenta que ante este tipo de medidas, lo que puede suceder o lo que puede desencadenar es en un cambio de las conductas. Y esto debido a que si es que tenemos un producto que va a incrementar exponencialmente, y creo que ahí el término vale la pena recalcarlo, exponencialmente, seguramente voy a buscar como empresario poder abaratar aquel costo, porque una cosa es que incremente gradualmente y que yo tal vez lo pueda transferir al consumidor final, pero otra distinta es que ante un arancel, ante un gravamen, que sería el término correcto en este caso, incremente un 50%, el consumidor va a decidir si es que realiza esa compra o no. Y seguramente no lo va a hacer. Entonces, eso apunta a que uno como empresario busque nuevos proveedores, cambie mis conductas de importación y de exportación y busque entrelazar nuevas relaciones comerciales con otros socios, debido a estas circunstancias externas que no las podemos evitar de momento, pero que nuevamente, como habíamos comentado con anterioridad, al final del día pareciese que la medida afecta en mayor medida al Ecuador. Y eso creo que debe apuntar a que los estados se sienten y dialoguen al respecto. Porque al final del día la lucha no es entre estados como tal, sino más bien entre un enemigo mayor que viene a ser la delincuencia organizada, el tráfico de armas, de drogas, demás que va un poco ahí atado. Y sobre todo poder garantizar esta seguridad que deberíamos tener. Pero claro, también nosotros tenemos otra arista, y es que de acuerdo a cómo se ha ido y viendo los antecedentes que tenemos en la redacción de las normas que hemos tenido en estos 2 últimos años, vemos que sí se puede apreciar desde una revisión exclusiva y netamente técnica que existen falencias. Y no solo eso, sino que entre tintes se logra evidenciar que lo que busca el Estado es de igual manera recaudar más. De hecho, si es que nosotros revisamos el artículo 1 de la resolución 17 del SENAE, se menciona expresamente que se busca garantizar la integridad de la recaudación fiscal. Y creo que por ahí no va el camino, sino que más bien debe ser en una reorganización de los gastos que tiene como tal el Estado. Como yo les comentaba, en el 2025 nosotros cerramos con un déficit fiscal, una recaudación alrededor de 21.000 millones, gastos de 26.000 millones, de los cuales 10.000 millones, por ejemplo, están en nómina de funcionarios públicos, 4.000 millones en temas de amortizaciones e intereses,
Entonces, creo que por ahí tiene que ir las políticas que se implementan, pero obviamente sin dejar de lado que sí existe y es un hecho que por parte del Estado ecuatoriano, sí, del Estado colombiano, ha habido una opacidad o una ligereza en el control como tal que se realiza en frontera. Se habla de que estamos alrededor en el estado colombiano de más de 3.000 hectáreas como tal de coca, sobre todo en el Putumayo, que se encuentran concentradas y controladas por comandos de la frontera. Entonces, claro, si es que nosotros vemos la logística de este tipo de organizaciones, tienen que desfogar por algún lugar para vender esa mercancía en mercados externos. Y viene a ser un aliado estratégico, pero para mal Ecuador, justamente por nuestros puertos. Es claro que ante este tipo de situaciones es necesario tomar medidas adecuadas que busquen contrarrestar la grave inseguridad que nosotros tenemos actualmente como Estado ecuatoriano, pero que esto no, o que las medidas que se adopten no tengan un efecto adverso para los empresarios, porque como comentábamos, efectivamente te va a desembocar a que tú tengas que hacer una reorganización, establecer nuevas relaciones comerciales con terceros, y por otra parte también se te abre la brecha de que tengas mayor contrabando en frontera. Entonces creo que por ahí va el tema. Muchísimas gracias, Mateo. Estoy, la verdad, bastante de acuerdo contigo y en virtud del tiempo tenemos una última pregunta, si bien hay más, tenemos una última pregunta para poder finalizar este evento. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tan probable sería que este tipo de tensiones lleve a Ecuador a plantear su permanencia en la CAN o o consideran que los costos de salida hacen que ese escenario sea poco realista? Sí. A ver, ¿qué tal? Siempre ha habido una crítica y siempre se ha hablado que la CAN cada día está más debilitada, que las sentencias, bueno, que las resoluciones a veces de la Secretaría General de la CAN no son acatadas de manera inmediata. Recordemos que cuando la CAN ordena la suspensión de las medidas, bueno, no la suspensión, la derogatoria o de las salvaguardias que fueron impuestas por el presidente Correa, las derogaron luego de casi 3 meses. También se hablan que las sentencias del Tribunal de Justicia Andina son en realidad de difícil cumplimiento, que en la práctica, por más de que se ponga una acción de incumplimiento y el tribunal ordena, cómo el tribunal puede ordenar o puede obligar a que un gobierno incumpla con la sentencia que ha sido dictada por el tribunal. Eso no es la primera vez que hemos discutido y por si acaso todo lo que estoy comentando no es ninguna crítica, pero es importante que atiendan el contexto. No se puede hablar de un tema jurídico sin entender el contexto político en el que vivimos y la experiencia anterior. Entonces, por ejemplo, en el tema del presidente Rafael Correa, él gritaba y vociferaba que iba a salirse de la Comunidad Andina de Naciones, rompía el Acuerdo de Cartagena en todas las exposiciones que él hacía, que nunca más iba a estar en el acuerdo, que nunca más iba a pertenecer a la CAN, etcétera. Se ha hablado siempre de una debilitación del sistema integrado de los países o de la región de los países comunitarios, pero en la práctica veo poco probable que esto vaya a terminar, que vayan saliendo. Creo que en un balance es mucho más beneficioso el tema de la libertad de tránsito. Ecuador puede importar los productos con arancel cero. En realidad, esa es la finalidad de la Comunidad Andina de Naciones. También sus productos pueden circular de manera libre de aranceles, libre de restricciones y de gravámenes por los otros países. No somos un país principalmente exportador, esa es la realidad, pero eso no quiere decir que no exportemos productos hacia los otros países. Entonces, veo en realidad poco probable. Siempre ha habido críticas en torno a la Comunidad Andina de Naciones, su permanencia y la debilidad de sus instituciones, de la Secretaría General de la CAN y el Tribunal General de CAN, de la dificultad del cumplimiento, sobre todo si tenemos un presidente con un carácter que pudiese decidir no seguir un poco Trump.
lo que le ha ocurrido. O sea, existen tratados y existen convenios y acuerdos comerciales vigentes, y a pesar de ello el presidente Trump impuso los aranceles, luego fueron dejados sin efecto por la Corte o por la Corte Constitucional en Estados Unidos, pero finalmente lo que quiero decir es, no creo que esto vaya a ocurrir en un corto plazo. Siempre se ha criticado un poco la institucionalidad de la Secretaría General de la CAN y de las otras instituciones que conforman este sistema, pero veo poco probable que salgamos, puesto que existen muchos beneficios y existen muchos beneficios de por medio para Ecuador, y no creo que sea una decisión, al menos en un corto plazo. No sé qué opinan mis colegas. Bueno, sí, Comparto plenamente. sí, y yo para cerrar, en definitiva, hay muchas más cosas que la comunidad andina otorga adicional, digamos, al libre comercio, que es una de las más importantes. Pero bueno, la eliminación de la doble tributación, digamos, el- el reconocimiento de permisos, digamos, a nivel de comunidad andina, o sea, digamos, salir de la comunidad andina implica una salida no parcial, o sea, no, creo que una salida no sería una salida parcial, sería una salida total, así que creo que la conveniencia, digamos, va a ser mucho superior al costo, digamos, ¿no? Ese costo, el análisis de costo-conveniencia va a ser muy grave para un Estado pensar salir de la comunidad andina, definitivamente. Entonces, sí, esa sería la última respuesta. No sé si Diego, ¿existe algo más que quisieras acotar? Lo acabo de hacer, muchas gracias. Sí. Mateo, tal vez. Creo que solo para ir finalizando, al final del día lo que nosotros tenemos son más pros que contras. Y en ese sentido, de igual manera comparto con mis colegas de que es bastante improbable que el Estado ecuatoriano tome la decisión de salirse como tal. Además de que tiene varias repercusiones en cuanto al comercio. Al final del día hay que tomar en cuenta que la CAN lo que nos ayuda es a facilitar el comercio entre estas naciones y de cierta forma fortalecernos, tomando en cuenta que todos los que formamos parte somos países en desarrollo. Entonces, un poco el objetivo y la naturaleza sobre la cual partió el haber suscrito este acuerdo es mejorar las condiciones que se tienen entre estos países con miras inclusive hacia el exterior, de modo que mejoren estas condiciones. Entonces, frente a la situación específica en la que nos encontramos, lo veo improbable que salgamos o se tome la decisión como tal de salirse. Estimaría yo que la próxima semana, que ya tienen reunión en Lima, se lleguen a acuerdos, que al final del día eso es lo que se buscaría, acuerdos en cuanto a cooperación tanto de Ecuador y Colombia respecto del control que se realiza con miras a poder disminuir eh, esta transferencia, este traslado de mercancías que están prohibidas, valga decir drogas, demás, etcétera. Entonces, esperemos que haya una respuesta favorable la próxima semana que tendrán la reunión y pues en base a eso, que esto solo quede como un impasse. Ahí tal vez solo como adicional, justo esta semana, el presidente Petro hizo una declaración respecto de un misil que habrían encontrado en la frontera. Y tal vez ahí las declaraciones fueron un poco desubicadas dado el contexto actual, manifestando que habría una posible guerra y que más bien llamaba al presidente Trump a que pueda intervenir en este sentido. Esperemos que ese tipo de declaraciones no afecten tal vez ya el camino que se ha ido tratando o transitando por parte de las respectivas cancillerías y que tengamos un buen desenlace a final de mes. Eso únicamente. Perfecto, Mateo y Anela. Y Diego, muchísimas gracias. Ya con esto llegamos al cierre de nuestro webinar. Primero, solamente quería agradecer profundamente a nuestros ponentes por compartir su tiempo, su experiencia y sus conocimientos.
y sus valiosas reflexiones respecto a este tema que nos incumbe tanto como ecuatorianos y sobre todo como estudiantes de derecho y personas que estamos constantemente atentos a las noticias que se están desarrollando día a día. Adicionalmente, quisiera agradecer a Pérez Bustamante y Ponce, Vivanco y Vivanco y Corral Rosales por su colaboración en este espacio de crecimiento académico y agradecer finalmente a todos los asistentes por acompañarnos y por su interés en este tema. Un gusto, buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Que les vaya bien. Hasta luego. Bye, hasta luego.